Ustedes están mirando una imagen, ¿cierto? Una imagen de... ¿Recuerdan esta historia en el libro de Mormón? De estos personajes que se convirtieron al Señor y luego escondieron o ocultaron sus espadas. ¿Recuerdan un poco esta historia? No. Perdón, creo que se cortó lo que estaba presentando. Ok, ¿se ve ahora sí? Ok, listo. Listo, Christopher, ¿te acuerdas de este pueblo? Sí, un poquito. A ver, cuéntanos de lo que te acuerdas. ¿No es en el río cuando Amón estaba con las manitas? Bueno, ese pueblo, de hecho, llega más adelante. Sí, tiene que ver con él. Algo más. ¿Qué más se acuerda? Ahorita recuerda algo. Manérica, buenas noches, bienvenida. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase. Bienvenida. Estamos iniciando y estamos mirando esta pequeña imagen. A ver si ustedes se acuerdan de este pueblo que se convirtió y su crecimiento quizás fue tan interesante que el Señor perdón, así. Recordamos este pueblo de Amón, que fue, estos lamanitas que fueron conocidos como el pueblo de Amón, que se convirtieron al Evangelio y que en realidad ellos prefirieron morir antes de volver a tomar las armas. Su conversión fue tan grande que cambiaron radicalmente, de verdad, todas las cosas que hacían antes y se entregaron y se convirtieron en través del Señor que, pues, como dijo, cuando los atacaron los enemigos, ellos se dejaron matar y muchos de ellos, pues, fueron muy fieles, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco esta historia y quizás algunos relatos de las Escrituras para poder quizás aprender este principio. Este es el principio que hoy deberíamos tocar, que es abandonar el pecado y despertar espiritualmente en cuanto a Dios. Me gustaría que ustedes puedan pensar en cuáles son algunas acciones o pensamientos pecaminosos que tal vez les esté siendo difícil abandonar. No lo tienen que decir en voz alta, ojalá, solamente es para que lo piensen. ¿Cuáles creen ustedes que son algunas acciones o pensamientos pecaminosos que les es difícil o esté siendo difícil abandonar? Quizás puedan ustedes usar una hojita de papel y quizás puedan ustedes anotarlo para que ustedes lo puedan tener en la invitación. Y luego doblarlo y guardarlo para más tardecito. Pero por ahora quiero que puedan pensar en esta experiencia. Vamos a escuchar, o en esas ideas, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Elder Anderson y vamos a quizás pedir, escuchando a él, este es uno de los principios que queremos que podamos recordar. Si nos arrepentimos, el Señor cambiará nuestro corazón y nos ayudará a volvernos completamente a Dios. Entonces, Elder Anderson va a contarnos un poco algunos de los relatos que tenemos en las Escrituras. Por favor, si estemos atentos, y vamos a encontrar algunas cosas que él va a comentarnos con respecto a ese principio que hemos visto, ¿sí? Permítame si yo comparto la pantalla. Ok, ahora sí.
En nuestro deseo de conocer al Salvador, no puedo expresar lo importante que es leer sus palabras y estudiar las Escrituras diariamente. No puedo decirles cuántas veces, al abrir las Escrituras y leer sobre algo que no parecía guardar relación con otra cosa, de repente llegaron pensamientos e impresiones a mi mente y a mi espíritu que me ayudaron a comprender algo en lo que ni siquiera estaba pensando. El Señor utiliza las Escrituras para hablarnos. En las ilustraciones del capítulo 4, señalamos dos relatos que son de mis favoritos. El primero, como saben, es la historia de Nefi, cuando construye un barco. Y muchas veces, cuando he estado en una situación difícil en la que necesitaba la fuerza del Señor, he leído estas palabras. Si Dios me hubiese mandado hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? ¿Y cómo es que no podría ayudarnos a dejar atrás algunos de nuestros malos hábitos, las cosas que hacemos que no nos gustan, y ayudarnos a ser mejores? Él puede hacerlo. También me encanta el relato que utilizamos del pueblo de Amón. Piensen en lo absolutamente pecadores que eran y cómo el Señor los libró del pecado. Me encantan estas palabras. Y también le doy gracias a mi Dios, dice el rey. Sí, a mi gran Dios, porque nos ha concedido que nos arrepintamos de estas cosas. Y también porque nos ha perdonado nuestros muchos pecados y asesinatos que hemos cometido. Y ha depurado nuestros corazones de toda culpa, por los méritos de su Hijo. Les dejo mi testimonio de que el Hijo de Dios tiene poder para quitar la culpa de nuestros corazones. Lo he sentido y les prometo lo mismo a ustedes. ¿Recuerdan entonces estas dos historias que él utilizó? ¿Cuál es la primera, recuerda? ¿De qué profeta de las Escrituras habló? Amón. De Amón fue el segundo. ¿El primero quién fue? Nefi. Nefi. ¿Y qué es lo que trató de explicarnos con respecto a esta experiencia de Nefi con el construir el barco? Él dijo que el Señor le podía mostrar, ¿por qué no he hecho tantas grandes cosas y él puede ayudar a construir un barco? ¿Qué notamos en esta historia, en esta experiencia? ¿Y qué es lo que quería el Anderson explicarnos con respecto a nuestros, quizás, otros pensamientos o hábitos que no son tan correctos? ¿Qué es lo que trató de explicarnos? Literalmente, Erika, adelante. Padre Celestial, ninguna cosa es difícil de resolver, ¿no? Él usó el ejemplo del barco. Entonces, bueno, eso tal vez es algo material, pero en caso de nuestros problemas o resentimientos y también de nuestros pecados, Él nos dio la oportunidad de poder arrepentirnos y con un proceso, porque el arrepentimiento tiene pasos fundamentales para lograrlo, se puede dejar. Y bueno, ya el último paso y el más importante, no volverlo a hacer y el Señor lo olvidará también. Interesante. Entonces, ¿cómo es, aunque es material el ejemplo, como dijo muy bien Erika, de la construcción del barco, también nos muestra que nos puede ayudar, ¿no? Él puede ayudarnos a vencer estas cosas que ustedes escribieron, que están en su mente, que a veces podrían parecer muy difíciles de dejar, pensamientos o hábitos que no son correctos, son posibles lograr y cambiarlos si es que buscamos al Señor. Él tiene el poder para nos ayudar a cambiar, ¿no? ¿Algún comentario más, quizás Christopher o hermanita René? Justo eso, ¿no? Que
que el Señor nos guía a construir, le instruyó a Neji construir el barco, ¿no? Lo guió, me enseñó, igual de esa forma el Señor nos puede enseñar la manera correcta de mejorar en diferentes aspectos de nuestra vida. Cierto, buen comentario. El Señor puede enseñarnos. Buen comentario. Me gusta eso que mencionas. Él puede Ujú. hacerlo y la cuestión es confiar en eso, ¿no? Gracias, Ujú. Christopher. Ahorita Arlene, ¿algún comentario quizás? No, ¿Recuerdan? en Sí. realidad, ya, la idea coincido con lo que mencionas, son dos historias, aunque más me quedaba pues con la de la segunda, ¿no? Realmente sí, esa me hace pensar bastante. Justo iba a ese punto de la segunda historia, ahorita Arlene. ¿Recuerda de quién se estaba hablando? ¿A quién mencionó el orden? ¿Qué personaje era? Vamos a ver por acá. No me Amón, ¿cierto? Amón, el pueblo de Amón. Justo ese pueblo que vieron al inicio en la imagen, que tuvo que de cambiar muchísimas cosas. No sé si ustedes pueden, quizás se podría ver el cambio en ellos. Y vamos a ir al manual, al libro, y a tratar de compartir esto. Vamos a ver qué cosas hicieron a este pueblo, y el Elder Anderson lo resume de manera interesante aquí en el libro. Vamos a ver esta parte, este último párrafo. Christopher, ¿podrías leer lo que es marcado de azul, por favor? Sí, no se convirtieron a Amón, quien había salvado a los siervos del rey mediante su fuerza, y quien al mismo tiempo habían servido humildemente a otro rey al que aún no habían conocido. Fueron convertidos al Señor, al Dios del cielo y de la tierra. Aquello marcó toda la diferencia, puesto que estaban convertidos al Señor. Nunca más se desviaron. Es una afirmación extraordinaria, ya que tenía con momentos terriblemente difíciles por delante. Ok, buen punto. Entonces, esta frase otra vez, ellos no estaban convertidos a Amón, que ciertamente les había predicado el evangelio y había sido un buen amigo, un buen misionero, sino que ellos estuvieron convertidos al Señor. Y eso fue una de las diferencias quizás que ayudó a que este pueblo nunca más, otra vez marca acá, nunca más se desviaron. Imagínense, nunca más, a pesar de las pruebas o momentos difíciles que ellos tendrían que pasar. ¿Cuáles eran esas cosas que ellos cambiaron gracias a ser convertidos al Señor? Vamos a ver algunas ideas del cambio que tuvo que hacer este pueblo. Debido al arrepentimiento, el Señor cambió sus corazones y se tornaron a Dios por completo. Estas son algunas cosas que ellos hicieron. Se convirtieron en un pueblo justo. Si se acuerdan un poco, el pueblo de los lamanitas no era, o sea, era lo opuesto. Todo esto era lo opuesto. Ellos no Abandonar. eran antinefileitas, Exacto, es correcto. ¿Te acuerdas ahora sí, Christopher? Sí. ¿Recuerdas algo más entonces de lo que ellos estaban haciendo o hacían? Ellos en una batalla dejaron sus armas y al ver que sus hermanos, cuando los lamanitas los estaban matando, se arrepintieron también, dijeron, ¿cómo matamos a nuestros hermanos? Ellos no se están defendiendo de eso, decían. No se defendían y entonces vieron y dijeron, dejaron sus armas también y se volvieron al Señor. Así Muchos es. se convirtieron también. Ese día, ¿cierto? De esas personas que vinieron a matarlos. Entonces, pero Ujú. miren ese cambio tan grande de ser, realmente había muchos, a veces habían cometido muchos pecados muy graves, hasta el asesinato, quizás algunos de ellos,
pero llegaron a convertirse, Señor, de tal manera que cuando sintieron que ya se habían sido limpios por la expiación del Salvador, ellos dijeron, no vamos a tomar nuestras armas. No importa si vienen a matarnos, no lo vamos a manchar otra vez, que queden limpias. Y se dejaron matar. Y ahí es donde dice Christopher, comentaba, de los que vinieron a matarlos, aún se arrepintieron al ver que ellos se dejaban matar sin defenderse. Pero estas son las cosas que fueron cambiando, ¿no? Ellos abandonaron las armas de su rebelión, no pugnaron más en contra de Dios, no lucharon más en contra de ninguno de sus hermanos. Cuando escucharon la palabra de Dios, se arrepintieron de sus errores, sus corazones cambió sinceramente. No hubo doble ánimo en lo que les impulsaba, ni en sus deseos, ni en su resolución. Los del pueblo de Amón se distinguían por su celo para con Dios. Los del pueblo de Amón eran completamente honrados en todas las cosas. Y la honradez era parte esencial de la espiritualidad y debe ser parte esencial del arrepentimiento verdadero y duradero. Los del pueblo de Amón eran completamente rectos en todas las cosas. Los del pueblo de Amón eran firmes en la fe de Cristo hasta el fin, no importaba lo que pasaba. Los del pueblo de Amón miraban con mayor horror el derramar sangre de los hermanos, de sus hermanos. A los del pueblo de Amón nunca se les pudo inducir a tomar las armas contra sus hermanos, pese a la tentación de hacerlo. Incluso al afrontar su propia muerte, no lo harían nunca más. Los del pueblo de Amón llegaron a tener la firme convicción de que la muerte sería consumida por la victoria de Cristo sobre ellos. Entonces, ¿qué hace que un pueblo logre eso? ¿Qué hace que ese pueblo se convierta de tal manera que hasta el extremo de ser amenazados con matarlos, ellos no negaron y hasta fueron muertos? Entonces, eso es quizás uno de los detalles que le agrada de esto tres, porque no fueron convertidos a Amón, sino realmente fueron convertidos al Señor. Entonces, de esta experiencia, queridos amigos, ¿llama algo la atención de este pueblo? ¿Qué es lo que puede hacer que ese sea un impacto verdadero, o sea, un impacto duradero en este pueblo? Quizás aquí nos da una idea más. Por favor, Miguelito, bienvenido. Buenas noches, hermano Anselmo. Buenas noches, Bienvenido, chicos. amigo. ¿Podrías leer este párrafo, por favor? Ya. Ese principio es muy importante. Sin que el poder de Dios sobre milagros en nuestra vida. Perdón, otra vez voy a leer esa parte. Sin que el poder de Dios obre milagros en nuestra vida. El repasar a la ligera una lista de cosas de que arrepentirnos o preguntar al obispo lo que debemos hacer para rectificar nuestra vida rara vez tendrá la capacidad duradera de sostenernos en el compromiso continuo de guardar los mandamientos de Dios. Oye, perdón, gracias, sí. Quería hacerlo más grandecito. Pero, a ver, de lo que leíste es esto, Miguelito, ¿qué hace o qué crees que hizo que este pueblo pueda tener esa convicción, esa conversión tan grande? ¿Qué pasó y qué es lo que podemos aprender de este párrafo? Bueno, primeramente es un acontecimiento muy importante y sorprendente para muchos, porque claro, recuerdo que cuando enseñaba ese principio a varias personas, ah, muchos se ponían a pensar como yo no me quedaría a estar sentado y que me vengan de frente con un arma y me estén matando y esperar mi turno para que me manden al otro lado del velo. Entonces, es un poco complicado, pero si lo vemos en este tiempo actual, no quizás de esa manera, no se dan armas como en los tiempos de los nefitas, fue los lamanitas, sino como en esos tiempos tenemos las tentaciones que cada día nos atacan y qué es lo que nosotros, cómo pueden enfrentar, porque como mencionó Christopher, ellos se enterraron
sus armas para no volverlo a hacer. Yo diría, como menciona una parte, aparte de preguntar al obispo, es reconocer. Ellos reconocieron su falta. Primero es entender, porque muchas veces nosotros escuchamos y seguimos escuchando cada semana y en cada conferencia general los mismos principios, pero a veces no entendemos el principio porque no estamos dispuestos a escucharlos. Me recuerdo, parafraseando un poco, cuando Nefi estaba sermoneando a sus hermanos y una parte menciona de que no es duro las palabras que menciona si la persona está haciendo lo correcto, sino es duro para las personas que están haciendo lo incorrecto. Y para las personas que están haciendo lo incorrecto no les duele, entonces simplemente les cuesta seguir aprendiendo. El pueblo de Amón comprendía muy bien el principio, que sabía de que pase lo que pase, iban a ser salvos por medio de Cristo. Y recordando un poco la clase pasada, nos recordamos que muchas veces fallamos, pero si creemos en Jesucristo y nos aferramos también por medio de los líderes, porque acá menciona un poco sobre, preguntamos al obispo, entonces lo que acabo de leer, vamos a poder sobrellevar las tentaciones y vamos a poder seguir perseverando. Y creo que ese es el principio, perseverar por medio de las herramientas que nos da el Señor, nuestros líderes, las escrituras y principalmente ejercer fe en Jesucristo, porque no hay otro medio. Ellos piden eso, los antinefitas leí. Ellos piden eso, lo que puedo rescatar. Perdón, mi audio está apagado. Como creo que el ejemplo que tú has mencionado al enseñar a otras personas sobre lo que pasó con ellos es esto imposible pensar, quizás dejarme matar por alguien, ¿no? Pero ¿qué ocurrió con ellos, ¿no? Para que llegues a ese nivel de conversión o confianza o fe. Como mencionas, amigo mío, no siempre, o sea, y lo marqué ahorita de rojo, rara vez tendrá la capacidad duradera de sostenernos si solamente estamos viendo el arrepentimiento como una simple lista de cosas para cambiar. O de preguntar al obispo qué puedo hacer. Debería haber algo más profundo para que exista algo en nuestro corazón, o sea, una conversión, una experiencia más profunda con el Salvador. Métale. Sí, justo con respecto a eso que acaba de mencionar, lo que me llama la atención ahí de la lectura, que tiene bastante razón. Lo que nos quiere decir es que no podemos esperar que otra persona nos diga, haz esto o haz lo otro, que es lo correcto, ¿no? Debemos nosotros entender el Evangelio y darnos cuenta nosotros mismos de qué son las cosas correctas. Probablemente al pueblo, si alguien les hubiese dicho, no, está mal lo que hacen, no lo hubiese entendido. Lo que pasó con ellos es que hubo un cambio de corazón. Conocieron y aceptaron al Señor y decidieron actuar por ellos mismos de buena fe. Entonces, de igual manera, de nada nos va a servir a nosotros que alguien nos diga qué cosas están correctas si nuestro corazón realmente no lo reconoce y está dispuesto a cambiar. Podríamos estar haciendo las Y cosas otra cosa que por hacemos, costumbre. Sí, Christopher. otra cosa es que es cierto que nosotros tenemos la intención y de verdad queremos arrepentirnos, pero nos cuesta cumplir con el compromiso, ¿no? De guardar los mandamientos del Señor, porque ellos dicen que ellos sí cumplieron con ese compromiso, estuvieron dispuestos y por eso entregaron su vida, incluso entregaron su vida. Y nosotros, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer en este tiempo para que podamos cumplir con los compromisos del Señor después de arrepentirnos? Esa sería la pregunta. Y eso es una de las cuestiones de esta clase. O sea, si estamos viendo un ejemplo, y al inicio escuchamos a Elder Anderson, ¿no? Que él mencionó a Nefi, que construye, él dijo, tenía la seguridad de que Dios puede enseñarle a hacer un barco. Sí, Dios ha enseñado, ha hecho tantos milagros, ¿por qué no puede enseñarme a mí a construir un barco?
Y ese mismo grado de fe podríamos nosotros ejercer o podríamos mostrar a fin de preguntarnos por qué. Si tengo esos pensamientos o estos hábitos que no son correctos, hábitos pecaminosos, ¿puede Dios ayudarme? Sí puede. Pero no va a no solamente es con una solamente ligera lista de cosas para arrepentirnos, que sabemos cuáles son los pasos que son los anfitrios de siempre. Es mucho más que eso, es mucho, algo más profundo que debe ocurrir en nosotros. Y miren el siguiente párrafo, permítame leerlo, dice, hubo algo milagroso que sucedió a miles de personas del pueblo del rey. El pasaje de las Escrituras dice que cuantos de los del pueblo creyeron en su predicación y fueron convertidos al Señor, nunca más se desviaron. Nunca más. Requiere, de hecho, la comprensión de esos principios, ¿no? Requiere, de hecho, el compromiso. Como dice Christopher, no somos perfectos y cometeremos errores, ¿ya? Pero ¿hasta cuándo deberíamos esperar? Si entendemos y comprendemos los principios o convenios que hemos hecho, para realmente, al igual que el pueblo de Amón, nunca más desviarnos. Miguel dijo algo interesante, quizás no tenemos que enfrentarnos a alguien que nos está matando, o sea, no tenemos que levantar una espada, ¿no? Pero sí hay una lucha contra a veces nosotros mismos, contra nuestro orgullo, con nuestras debilidades, o con la pornografía, o con nuestro carácter, o con, no sé, pues tantas cosas que a veces cada uno tiene que enfrentar. Pero es posible, mis queridos amigos, poder encontrar esa conversión que haga que nosotros nunca más nos desviemos. Algo más que menciona aquí este párrafo, y no sé si hermanita Arlene podría irnos leyendo, hay ocasiones. Ok. Hay ocasiones en nuestra vida en las que al escuchar algo sentimos que es lo correcto en el corazón y nos parece lógico en la mente y lo aceptamos, pero luego llegan tiempos difíciles y no nos hallan sentados en el templo, en la reunión sacramental ni escuchando la conferencia general y nos alejamos de aquello que alguna vez abrazamos al no tener la voluntad o la fe para mantenernos firmes. Se establece una diferencia muy importante acerca del pueblo del rey que se regocijó en el mensaje de Amón sobre un Salvador y Redentor. Se nos dice que fueron convertidos al Señor. ¿Y no han visto que eso a veces ocurre? De que no siempre estamos quizás en los tiempos difíciles, quizás sentados como dicen en el templo, o en la capilla, o en la conferencia, ¿no? A veces en los tiempos difíciles nos pasa en cualquier momento de nuestra vida. Y vemos que a veces nos alejamos o se alejan de aquello que una vez dijimos que nunca nos alejaríamos. Y eso otra vez es algo que menciona aquí. ¿Por qué razón ocurre eso, no? Y dice, porque alguna vez abrazamos algo al no tener la voluntad o la fe para mantenernos firmes. ¿Qué debe ocurrir para que podamos estar firmes en algo, no? ¿Por qué demoramos? ¿Saben qué? Viene a mi mente algo que estábamos estudiando el domingo en la reunión en la escuela dominical. Y esta semana estuvimos en el Ven Sígueme. Recuerden a Pedro, ¿cierto? Cuando el Señor murió y estaban los apóstoles reunidos, una de las cosas que él dijo fue, bueno, voy a pescar. Y se fue a pescar. Y le siguieron otros apóstoles. Nosotros también vamos. Y fueron esos apóstoles. El Señor llegó en la mañana. Habían estado pescando toda la noche, no pescaron nada. Y el Señor les dijo, ok, tiren la red a un costado. Y sacaron peces, ¿no? Y ahí lo reconocieron recién al Señor. Pedro se acercó, se lanzó al mar y se acercó del Señor, que ya los estaba esperando con algo preparado, alimentos preparados. Pero acá viene la parte que recordamos muchos, ¿no? Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, te amo. ¿Recuerdan qué es lo que le dijo el Señor? Pacienta mis corderos. Pacienta mis corderos. Y otra vez le dijo el Señor, otra vez, Pedro, ¿me amas? ¿Hasta cuántas veces le dijo? 3 veces. 3 veces. ¿Cómo se habrá sentido Pedro?
Doble sentido Triste. triste, ¿no? ¿Por qué se habrá sentido así? Porque pensaría que el Señor no confiaba en él. Podría aparecer otra vez, ¿no? Parece que es una pequeña reprimenda también. Ujú. El de Holland, en un discurso, menciona, quizás parafraseando un poco esta experiencia, él dice: cuando te llamé, Pedro, era para siempre. No era solamente hasta ese momento en que hubo problemas, era para siempre. Cuando te dije que estés conmigo, era para siempre. Y es lo mismo que nos pide, chicos. Cometeremos errores, sí, es cierto, pero necesitamos volver a tener una fortaleza, una fe firme, mantenernos firmes en lo que nos hemos comprometido a hacer. Cuando nos llamó el Señor, era para siempre. No solo hasta que tuvimos problemas, o no nos vieron, quizás nos trataron mal en la capilla, alguna actividad, y nos resentimos y nos vamos. Ahí es donde mostramos que no estamos convertidos al Señor, sino quizás al misionero o al amigo, ¿no? Realmente el Señor espera que estemos con Él para siempre. El Elder Renland, y espero haberlo pronunciado bien el apellido, era lo siguiente. Por favor, Erika, ayúdanos leyendo lo que está aquí. Ok, perdón. Dice, convertirse al Señor significa abandonar un rumbo dirigido por un antiguo sistema de creencias y adoptar un nuevo rumbo basado en la fe, en el plan del Padre Celestial y en Jesucristo y su expiación. El interiorizar dicho compromiso es un proceso de toda la vida que requiere paciencia y arrepentimientos continuos. Con el tiempo, ese compromiso se convierte en parte de quienes somos, se implanta en nuestro sentido de identidad y llega a estar siempre presente en nuestra vida. Erika, gracias. ¿Qué marcarías tú, Eriquita, de lo que has leído? ¿Qué frase o palabra marcarías tú? Me gusta mucho la parte donde dice, eh, bueno, al principio dice abandonar un rumbo dirigido por un sistema de creencias y adoptar un nuevo rumbo, pero un rumbo más celestial. Algo que, bueno, en un discurso que dijo mi papá, y bueno, en ese entonces no era mi papá el que estaba diciendo el mensaje, sino era un líder. Y algo que les dijo a los jóvenes fue de que hoy en día nos conectamos mucho al internet, nos conectamos a las redes sociales, pero ahora pensemos en conectarnos o cómo hallar la manera de, de conectarnos al Padre Celestial, de conectarnos a los cielos y de ver em, como lo vería un discípulo de Jesucristo y también ser uno. Y siempre que digamos algo o a donde vayamos, comportamos como debemos ser unos discípulos. Me gusta esa idea, ¿no? Es algo que, y me gusta cómo lo tomaste, de verdad, como quizás no tu papá que en ese momento le dije, sino como ese líder que era ese consejo, ¿no? ¿De qué manera estamos buscando conectarnos al Salvador? Al igual que buscamos conectarnos a la señal de internet, de Wi-Fi, de igual manera deberíamos estar conectados. Gracias, es un buen comentario y lo que tú has mencionado, ¿no? Es ese, digamos, sistema de creencias que podemos y necesitamos hacer. Gracias, Estorica, buen comentario. Miguelito, quizás quieras agregar algo más a esta cita, ese comentario. Ah, no, no, Algo más no, quizás. pero me gustó lo que compartió la hermana. Gracias, excelente. Quizás esto, Maitarlene o Andy, bienvenido, Andy.
Sí, a mí me gusta, hermano, mucho la parte que dice que el compromiso es de toda la vida y requiere de arrepentimientos continuos. Es como el pueblo del Señor que cada cierto tiempo nos desviamos un poquito, pero lo importante es arrepentirnos continuamente y regresar pues al Señor. Cierto, cierto. Entonces, no va a ser algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero deberíamos estar siempre en la dirección, ¿no? Cometemos errores, el Señor nos ayuda y vamos avanzando y vamos avanzando. Eso me da consuelo a mí también. Créanme que somos imperfectos, cometemos errores. Me da esperanza para con mis hijos también. Pienso que en el proceso ellos irán cometiendo algunos errores y el Señor entiende y justamente por eso nos da la oportunidad de arrepentirnos, ¿no? Pero es un proceso, chicos, es un proceso que se va avanzando de día por día. Pero otra vez, necesitamos confiar en el Señor, necesitamos confiar y dejar nuestras armas. Am, a ver si lo puedo mostrar acá. Se ve, es acá. Si cambien la posición. Entonces, cuando los... A ver si está compartiendo. Cuando hablamos esto de enterrar las armas de la rebelión, en esta parte, miren lo que menciona, dice, debido a su arrepentimiento, el Señor cambió sus corazones y se tornaron a Dios por completo. Y vimos hace un rato todo lo que ellos dejaron, las cosas que dejaron, gracias a ese cambio que hubo en su corazón. Pero miren esta última parte. Los del pueblo de Amón tenían la determinación de padecer la muerte más terrible y afrentosa de sus hermanos, y más terrible y afrentosa que sus hermanos pudieran infligirle, antes de tomar la espada o la cimitarra para herir a sus enemigos. No volverían a su pecado, jamás lo harían. Entonces, esto es algo que deberíamos tratar de pensar. Y quizás agrego aquí algo más, permítame buscar la cita. ¿No? Entonces, esto es algo que los de este pueblo hicieron. Y qué tal si buscamos algo más con respecto a este punto. Perdóname, vamos acá. Entonces, un principio adicional que queremos recordar hoy día, chicos, es de que una vez que quedamos limpios, una vez que quedamos limpios de nuestros pecados por medio de la sangre de Cristo de Dios, debemos enterrar todo aquello que nos lleve a la situación en que nos encontramos antes de arrepentirnos. ¿Se entiende esta idea otra vez? Una vez que quedamos limpios de nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero de Dios, debemos enterrar todo aquello que nos lleve a la situación en la que nos encontramos antes de arrepentirnos. En el ejemplo del pueblo de Amón, ellos tuvieron que enterrar sus armas, ¿cierto? Sus armas y todo eso. ¿Por qué lo hicieron? ¿Recuerdan? Porque probablemente si las tenían con ellos iban a ser tentados a usarlas para defenderse. Y prefirieron enterrarlo, ¿no? ¿Cuáles son algunas de estas cosas que nosotros, ahora volviendo a la primera pregunta que hicimos, ¿no?, deberíamos enterrar? ¿Hay alguna cosa a la cual deberíamos enterrarlo o alejarnos?
A veces aún puede ser necesario aún alejarnos de algunas personas. No estamos diciendo que las odiemos, ¿no? Pero sí quizás a veces es bueno alejarse de algunas personas que nos puedan incitar a cometer otra vez la misma falta. Aunque eso sea duro, aunque eso sea difícil, debería ser la manera. ¿Qué podemos aprender sobre el arrepentimiento del ejemplo del pueblo de Amón que enterró sus armas entonces, chicos? ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Algo que podríamos aprender? Quizás, hay un párrafo que quiero mostrar. Yo siento que bueno, esta historia tiene dos grandes ejemplos y el primero fue de que sí se puede convertir al Señor, sí hacerlos y bueno, se puede hacer y nada es imposible, como decíamos al comenzar. Y también, bueno, acerca del arrepentimiento, ellos al ver todos bueno, sus actos, eh, antes eran para sobrevivir, ¿no? Pero ellos se dieron cuenta y pudieron recapacitar. Y también se arrepintieron de verdad y jamás lo volvieron a hacer. Y es muy cierto, ¿no? Si recordamos, Quita, en tu comentario, este pueblo no era un pueblo fácil, quizás, o imaginable que se iban a arrepentir. Entonces, ¿y qué van a cambiar tanto? No es imposible para el Señor de que las personas cambien. Si en algún momento hemos sentido que eso es así, créanme que no es la idea. Todos podemos arrepentirnos, todos podemos llegar a cambiar. Va a ser un proceso, requiere dejar cosas, hábitos, personas quizás, pero sí es posible. Algo que quiero quizás que rescatemos, chicos, es el Señor puede, voy a mostrar, el Señor puede corregir, puede ayudarnos con el sentimiento. A ver, déjenme buscar aquí la cita. Miren lo que dice esta parte aquí, voy a marcarlo para iniciar. Dice, las cualidades que definían al pueblo de Amón tras su conversión son cualidades que deben definir nuestra propia vida al arrepentirnos verdaderamente de nuestros pecados. ¿Y qué relevancia tiene para nosotros que ellos tuvieran espadas que se habían vuelto lustrosas a causa de su arrepentimiento? Quiere decir que una vez que estemos en los procesos de arrepentimiento y llegar a estar limpios y relucientes mediante la sangre del Cordero de Dios, enterremos cualquier cosa que nos conduzca al sitio donde estábamos antes de arrepentirnos. El presidente Spencer W. Kimball dijo, al abandonar el pecado, uno no puede limitarse a desear condiciones mejores. No solo debe estar seguro de que ha abandonado el pecado, sino de que ha cambiado las situaciones en las que lo rodeaban. Debe evitar lugares, condiciones, circunstancias donde ocurrió el pecado, porque estos podrían incubarlo de nuevo con suma facilidad. Debe abandonar a las personas con quienes se cometió el pecado. Tal vez no llegue a aborrecer a las personas involucradas, pero debe evitarlas junto con todo aquello que se relacione con el pecado. Entonces, mis queridos amigos, yo creo que este es un gran consejo. No sé qué ideas o qué opiniones tienen sobre este consejo del presidente Kimball con respecto a no solamente abandonar el pecado, sino de
buscar las condiciones para poder evitar caer otra vez en el pecado, ¿no? No sé qué opinan de eso. Bueno, yo diría que es muy claro. O sea, ah, una vez conversando con un amigo líder, eh, hablando sobre el arrepentimiento, me compartió algo interesante, que si una persona desea, justo lo que comentó dentro de la escritura, que si una persona desea ser libre del error y vive dentro de ese entorno, lo ideal sería salir de ahí, porque volverás a caer o volverán a caer, porque es muy claro que la tentación vive contigo. Entonces, no va a ser fácil que su progreso pueda seguir. Si recordamos el pueblo de Amón, todos decidieron enterrar sus armas y poder conservar su vida para llegar directamente a la presencia del Señor. Ya que todos estaban de acuerdo, no había ninguna persona que les diga, hey, no, levántense, defiendan, o uno que se anime a desenterrar las armas. No, todos estaban dispuestos a poder estar limpios de sus pecados. No había tentación a su alrededor. Y si alguno de nosotros o cualquier persona que conozcamos esté pasando por un proceso, lo ideal es aconsejarle que si el ambiente que vive no le está ayudando, sea en el trabajo, estudio o las amistades, que igual como menciona en la parte que leyó, sería lo ideal alejarse, porque no sea buen momento para ayudarnos a ser limpios otra vez, porque el pesar crece. Es como una herida mal curada, yo diría. Si uno está dispuesto a arrepentirse y cae otra vez, creo que la siguiente será más difícil poder recuperarse. Es un gran consejo poder, chicos, ver la manera, ¿no? Otra vez pensemos en los hábitos o pensamientos pecaminosos que tenemos, qué cosas deberíamos enterrar a fin de no caer otra vez en esa situación. Esto es parte ya de lo que podemos y debemos hacer. Algo más que Erika mencionó hace un rato en su comentario tenía que ver con el sentimiento quizás de estos, del pueblo de Amón, de cómo que nos muestra que realmente puede una persona cambiar. No importa quizás lo que haya hecho, si se arrepiente sinceramente, el Señor puede ayudarlos. Me gusta esta parte y no sé si hermanita Arlene puede ir leyendo quizá a pesar de los muy inicuos. Ya. A pesar de los muy inicuos actos que habían cometido, cuando escucharon la verdad y fueron convertidos al Señor, Dios les dio acceso al poder del arrepentimiento y les perdonó los pecados y ellos sintieron su perdón. Dios había depurado sus corazones de toda culpa por los méritos de su Hijo. Los puros de corazón verán que es Dios quien elimina la culpa. Nadie tiene la capacidad de expurgar nuestras almas de la culpa excepto Dios mismo. Ahora, miren el sentimiento que el Señor permitió que ellos tuvieran en sus corazones. Entendieron, sintieron el perdón y eso es algo que motivó. Y fue tan grande ese gozo, yo creo, en el caso de ellos, que decidieron morir antes de volver a otra vez al mismo, ¿no? Al mismo. Creo que esto también motiva, y lo vemos en esta parte de lo que antes se menciona del rey, ¿no? Por ejemplo, este rey de la manita, que cuando vio que venían a atacarlos, él dijo lo siguiente, no sé si Miguelito, ayúdanos leyendo, por favor, dice, el rey prosiguió, desde aquí en adelante, por favor. Ya. El rey prosiguió, pues he aquí, hermanos míos, en vista de que nos ha costado tanto arrepentirnos de todos nuestros pecados y de los muchos asesinatos
asesinatos que hemos cometido y lograr que Dios los quitara de nuestros corazones, porque a duras penas pudimos arrepentirnos lo suficiente ante Dios para que Él quitara nuestra mancha. Ahora pues, muy amados hermanos míos, ya que Dios ha quitado nuestras manchas y nuestras espadas se han vuelto lustrosas, he aquí, os digo que no, Un ratito, Christopher. retengamos. Lo siento, lo subí muy rápido. Te subiste una línea. Perdón. Lustosas, no lo Este, manchemos. no las manchemos más, perdón, ya, y nuestras espadas sean vuestras lustrosas, no las manchemos más con la sangre de nuestros hermanos. Aquí os digo que no, retengamos nuestras espadas para que no se manchen con la sangre de nuestros hermanos, porque si las manchasemos otra vez, quizá ya no podrían ser limpiadas por medio de la sangre del Hijo de nuestro gran Dios, que será derramada para la expiación de nuestros pecados. Tiene que ver esto con lo que mencionabas hace un rato, Miguelito, de que quizás si volvemos a creer va a ser más difícil. De Sí, repente. Y eso es lo que ellos tenían, miren. Ya habían sido limpios. Y tenían un conocimiento no solamente de la expiación, sino también de la resurrección y de los cosas que ellos que se venían después. Por eso ellos prefirieron morir antes de volver a manchar sus espadas otra vez. Es interesante ver el sentimiento de este rey, ¿no? No solo pensaba en eso de la iniquidad, pero ¿saben qué? También pensaba en sus generaciones venideras, en sus nietos y en sus hijos. Y él dice lo siguiente, ¿no? Y el gran Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a conocer estas cosas para que no perezcamos, porque Él ama a nuestras almas así como a nuestros hijos. Por consiguiente, en su misericordia nos visita por medio de sus ángeles, para que el plan de salvación nos sea dado a conocer tanto a nosotros como a las generaciones futuras. Este rey entendía mucho de cómo es que el impacto que tiene estas decisiones que tomamos en nuestras vidas, pero también en nuestros hijos. Y el Andersen comenta algo interesante de esto, hablando de una historia ya más de nuestros tiempos, cuando él comenta que fue enviado a hablar con un matrimonio que había estado fuera durante muchas décadas. Dice que el hermano tenía más o menos 80 años, ella y su esposa, y que ambos ya tenían oxígenos, o sea, tanques de oxígeno, y dice, habían obrado con diligencia para regresar al Evangelio. Al reunirme con ellos, comenta el Anderson, parecían estar muy tristes y lamentaban profundamente haberse pasado la vida alejados de la iglesia. Aunque provenían de familias activas, se habían casado en el templo. Traté de darles ánimo y les aseguré lo felices que estaba el Salvador por su regreso. Y acá viene lo interesante, amigos. Mas ellos lloraron y dijeron, sí, hermano Andersen, hemos vuelto, pero ninguno de nuestros hijos o nietos sabe acerca del Evangelio. Entonces, el demorar a veces el arrepentimiento, el demorar cambiar, afecta no solamente a nosotros, sino también a nuestros nietos, a nuestros hijos, y afectamos generaciones. Entonces, es interesante ver cómo es que el Señor cambia las vidas de las personas si se arrepienten sinceramente y se convierten al Señor. El Señor cambia, les hace sentir su perdón, y realmente esto es algo que deberíamos esforzarnos por mantenerlo, alejándonos y enterrando nuestras armas, figurativamente, o cualquier cosa que nos quizás lleve a caer otra vez en ese pecado. Preguntas para terminar esta parte de la clase, comentarios. Hasta esta parte, ¿cómo se sienten? arrepentidos. ¿Ha venido algunas cosas que pueden hacer para poder mejorar, A tomar conciencia. a tomar conciencia? Qué bueno, Christopher. Erika se ríe, estamos tomando conciencia. Está muy bien. Un detalle más que quizás debemos de recordar
es el tema de el despertar, ¿no? El despertar en cuanto a Dios. Es bonito pensar en este punto y lo que significa. Lo que significa despertar en cuanto a Dios. ¿Qué creen que significa esa palabra, amigos míos? ¿Qué viene a su mente cuando hablamos del despertar en cuanto a Dios? ¿A qué se refiere? Una nueva oportunidad. ¿Nueva oportunidad? Ok. Bueno, lo digo porque cada mañana nosotros despertamos y cada día no es igual al otro. Y podemos decir que en esta mañana, bueno, al día siguiente, puedo decir que se da la oportunidad de poder hacer algo mejor. Es un regalo, ¿no? Hablando de haciéndolo cada día. Buen punto, me gusta, está bien. ¿Alguien más? ¿Qué quiere decir eso de despertar en cuanto a Dios? Vamos a ver un video mientras van pensando en la respuesta. Si se ve esto, vamos a ver. 2 o 3 minutos, lo mismo. Elder Anderson, no se ve todavía. Parece que solo se quedó en el libro. Y ahora sí. Sí, ahora sí, listo. Mientras van escuchando el video de comentarios de Elder Anderson, quiero que piensen en cualquiera de esas 3 preguntas, ¿ok? Vamos a leerlas para tenerla presente. Christopher, lee por favor el primer cuadrito azul arriba. ¿Qué es la pregunta? Christopher. Oh, salió Christopher. Miguel, por favor, la primera pregunta, Maitarle en la segunda pregunta y Andy en la tercera pregunta. Ya, dice, en cuanto a qué dice el Elder Anderson que debemos despertar. ¿Se entiende la pregunta? Quizás vamos a quitar la primera. ¿En cuanto a qué debemos despertar? ¿Qué dice el Elder Anderson que debemos despertar? ¿En cuanto a qué? ¿No? O sea, hay algunas cosas que quizás están ocurriendo que nos hace dormir, con otras palabras, ¿no? Vamos bien. Maitarle, segunda pregunta. ¿En qué forma han experimentado un despertar en cuanto a Dios en su propia vida? Okay. Y Andy, la tercera pregunta. ¿Cómo pueden aceptar la invitación del Elder Anderson de hacer un esfuerzo consciente por acercarse más a Dios? Okay, entonces, vayan empezando esas 3 preguntas y escuchemos el video para poder quizás hacer algunos comentarios respondiendo a esas preguntas, ¿ok? El capítulo 5 se titula Despertar en cuanto a Dios. Ha sido muy interesante en mi vida de casi 7 décadas ver a cientos de personas, tal vez miles, despertar en cuanto a Dios. En algunos casos es sorprendente. Algo ocurre. La muerte de un familiar, una tragedia, y de pronto se dan cuenta de que las cosas de Dios son muy importantes para ellos. Para otros es gradual, como si el sol entrara por la ventana y despertaran en cuanto a Dios. Hace un par de años tuve una experiencia con un joven de 18 años que se llamaba Luke de la Mar. Vivía en nuestra estaca y mis nietos lo conocían bien. Tuvo una época de rebelión en su vida y entonces, de pronto, inesperada y tristemente, se le diagnosticó un tumor cerebral. Habló en una reunión sacramental y esto es lo que dijo. Sé que mi familia dedicó incontables horas a suplicar al Padre Celestial que me diera humildad y que tuviera el deseo de cambiar. Esperaban que tuviera una experiencia como la de alma a hijo, pero jamás se imaginaron que en lugar de que me visitara un ángel, me visitaría el cáncer. He aprendido que las bendiciones de nuestro Padre Celestial a menudo llegan por caminos
que no son nuestros caminos. Tal vez parezca extraño, pero aunque pudiera volver atrás y cambiar mi situación, no lo haría. Estoy muy agradecido por el cáncer, ya que me ha traído de regreso a mi familia y me ha convencido del poder de Dios en mi vida. Siempre me ha impresionado esto. Me ha convencido del poder de Dios en mi vida. Eso es realmente despertar en cuanto a Dios. De repente nos damos cuenta de que nuestras oraciones son contestadas. Nos acercamos más a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Nos despertamos en cuanto a Dios. Espero que al estar en esta clase y al leer las diferentes experiencias y doctrinas, intentemos aplicarlas profundamente en nuestra vida y ver cómo influyen en nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón. Les prometo que a medida que hagan un esfuerzo consciente, aunque estemos lejos de ser perfectos, y deben ser pacientes con ustedes mismos, a medida que hagan un esfuerzo consciente por acercarse más a Dios, Él los envolverá con sus brazos y se acercará a ustedes. Y ustedes y yo despertaremos más plenamente en cuanto a Dios. Ok. ¿Hay alguna idea entonces un poco más clara, ¿no? De lo que significa el despertar. ¿Qué comentarios tienen? Y ustedes pueden responder alguna de las tres preguntas. Yo podría decir en la segunda pregunta que dice, ¿en qué forma han experimentado un despertar en cuanto a Dios en su propia vida? Bueno, no sería mi caso tal vez, porque creo que ya venía siguiendo, conociendo la iglesia, me había bautizado, pero algo que sí me ha ayudado es a tener paciencia con la pérdida de mi madre, ¿no? Creo que si es que no hubiera conocido la iglesia, mis emociones tal vez o mi reaccionar hubiera sido muy diferente al que tomo ahora, muy maduramente, ya consciente de que sé que eh, físicamente no está acá, pero me está esperando el momento en el que me toque a mí partir. Entonces, creo que ese sería la forma que vengo experimentando eso en mi vida. Gracias, Andicito. Y cierto, qué interesante saber que este conocimiento que tenemos, realmente el Señor nos permite afrontar esas dificultades, ¿no? Como la que ha pasado con tu mamita. No sería tan fácil si no tuviéramos ese conocimiento del Evangelio. Y eso es como un despertar, no sé, lo que has aprendido realmente muestra ese despertar para con Dios. Gracias, Andicito, por comentarlo. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Mm, Te escuchamos un poquito lejitos, un poquito más fuerte, sí, para Ya, escucharte mejor. pero sí se me puede escuchar. ¿Se me escucha? Vale. Sí, Viquita, a ver, dinos ahora sí. Ahora sí creo que te escuchamos mejor. Sí, ahora sí. Ok. Sí. Algo que mencionó en el video y me gustó mucho era acerca de los tiempos del Señor, que nosotros no sabemos qué cosas pueden pasar a nosotros o a los demás, o incluso a las personas que queremos mucho, y tal vez en el momento y hasta ahora no entendamos el significado. Por ejemplo, yo tal vez
no lo sé, todavía no estaba preparada para entrar a la universidad o me faltaba aprender cosas y es algo que me doy cuenta ahora porque si hubiese logrado hacerlo, tal vez muchas cosas como acompañar a las misioneras o incluso asistir a institutos, no las pudiera haber hecho. Entonces, yo siento que los tiempos del Señor son perfectos y aunque no hallemos el significado muy rápido, tal vez nos pueda tomar meses o años, tenemos que seguir esforzándonos y bueno, nuestro testimonio, si tenemos un testimonio firme de Él, eh, todo se va a poder sobrellevar y nada será difícil. Brigitte, entonces podríamos decir que esta experiencia de ese tiempo de tus estudios, de lo que has experimentado, como mencionas, aún quizás no se ha dado la oportunidad de ingresar a la universidad, pero de todas maneras tú notas que el Señor ha estado ahí, de todas maneras es su tiempo, en el momento quizás indicado para acercarte más a Él. ¿Sientes que de otra manera eso te ha ayudado a conocer mejor al Padre Celestial? ¿Te ayuda a entenderlo mejor? Podríamos decir entonces que es como un despertar acercándote hacia Él. No sé si se entiende lo que digo, pero ¿te ha fortalecido tu relación con nuestro Padre Celestial, esta experiencia en ese tiempo? En realidad, sí, yo creo que todo este tiempo, incluso de poner bueno, a mí me gustan muchos mis llamamientos y en todos mis llamamientos me he esforzado, pero siento que en este año, en los llamamientos que he tenido, he dado de lo mejor y me he sentido muy feliz porque no solamente me ayudó a aprender a mí, sino también ayudó a los hermanos, bueno, en mi caso las jovencitas con las que pude trabajar y yo he visto su crecimiento y me alegra haber sido como una ayuda para que pueda fortalecerlas. Qué bueno saber que tú hayas disfrutado. No estamos diciendo que otra vez trabajar o estudiar no sea algo que el Padre Celestial desee, quiere que progresemos también en esa parte. Pero creo que lo que él quiere estar notando es que a veces el Señor nos bendice y nos da oportunidades en un momento indicado, ¿no? Es que él realmente conociéndonos mejor o entendiéndonos mejor, nos permite tener. Y hay que aceptar quizás muchas veces la voluntad del Señor en esos casos, pero otras no descuidando y no perdiendo la fe y la esperanza hacia Cristo, hacia el Evangelio y hacerlo, seguir avanzando y haciendo las cosas que nos ha pedido que hagamos. Hemos escuchado de Elder Anderson que decía que a veces el despertar entonces ocurre cuando las personas realmente entienden o toman conciencia de que deberían acercarse al Señor, ¿cierto? Es más o menos parafraseando. Sí, eso es lo que significa el despertar, en este caso, para con Dios. En algunos casos, o sea, se nos da cuando ocurre algún acontecimiento difícil en nuestras vidas, algunos casos se vayan dando poco a poco también, pero es un proceso que necesitamos también tomar y buscar. Una cosa que nos va a ayudar a mantener quizás o el despertar va a ser el entender de dónde venimos, quiénes somos. Cuando entendemos estos principios, estos dos principios, las cosas van a ser diferentes. Recuerden, chicos, quiénes son. Recuerden de dónde vienen y hacia dónde vamos. Para que podamos tener siempre acciones pensando, tener una visión, una manera, tener una perspectiva eterna de las cosas. Que reforcemos estos principios. Yo creo que esa es una invitación que desde la Anderson nos pide, de que realmente podamos entender que Él puede librarnos de nuestras culpas, puede librarnos de nuestros errores. Miguelito, adelante. Recuerdo el video de Anderson porque lo leímos la semana pasada y
Creo que ahora escucharlo por una segunda vez puedo reflexionar un poco más y recordé algo que pasó recientemente en mi familia. Ah, usando la palabra ¿cómo se llama? Reflexionar. Y antes yo no ayunaba mucho y cuando trataba de ayunar se me pasaba y de repente me invitaban a comer o estaba haciendo algo, me dio hambre, y compro algo y de repente como y dije, ay, estaba ayunando, qué pena. Como, dije, ya, mañana lo haré. Y ese mañana llegué y seguía, seguía y seguía. Recientemente, hace un par de semanas, bueno, hace 2 meses, a mi mamá le detectaron cáncer y la noticia me chocó bastante. Fue muy dura en el momento. Y luego ella me dijo que si yo conocía a un amigo que tenía un contacto de un oncólogo, porque ella vive aquí en Arica. Yo estoy en Arica ahora acompañándole. Y si conocía a alguien allá en Tacna que sea un oncólogo, pasé una consulta. Y logré conseguir uno para tener una cita. El día de la fecha, días antes, para poder reunirse con el oncólogo, ayuné para poder saber de que lo que tenía pueda ser fácil de extraer, para que pueda recuperarse rápidamente. Y posteriormente que cuando me enteré también lo hice. Pero me sentí tan bien cuando comencé a ayunar. Sentí claramente que, confié claramente de que por medio del ayuno voy a poder ayudar a mi mamá. Cuando fue la consulta, días después, cuando regresó a Arica, me contó de que lo que tenía claramente ha sido un cáncer, pero no estaba consumido o pegado al órgano correspondiente que estaba afectado, sino estaba encima. Entonces le comentó que eso era una buena noticia porque no va a tener que sacrificar algún órgano específico para poder extraerlo, sino va a poder simplemente claramente abrir, sacar esa parte del tumor y así poder continuar. Cuando me dijo eso, yo me sentí tan tranquilo, claramente triste porque aún tiene la cuestión esa, pero era muy tranquilo porque solamente se requería una operación y poder esperar el tiempo de recuperación. El día de hoy fue operada y salió muy bien. Ahora está en casa conmigo. Puedo reflexionar bastante de que a veces el Señor nos pone pruebas en el camino para poder ayudarnos a poder comprender lo importante que es en confiar en Él, porque no hay otro método de poder lograr nuestros objetivos. Estoy tan agradecido, sinceramente, como mencionó Andy al momento de su comentario, de que el Evangelio realmente nos ayuda a poder encontrar las herramientas para encontrar la salvación, la paz en nuestras vidas. Me siento feliz porque mi mamá ya está fuera de peligro. Y lo que menciona el Elder Anderson referente a la historia, el joven que le dio cáncer, quizás no visitó el ángel, pero el cáncer le visitó. Puedo compartir casi lo mismo, no referente a mi propia experiencia, pero sí la de mi mamá. Pruebas bien, pero el Señor nos pone las pruebas para poder mejorar, para poder nuevamente seguir levantándonos, para poder esforzarnos más
y saber de que por medio de Cristo vamos a poder lograr nuestros objetivos. Estoy Miguelito, feliz gracias por compartir eso. y gracias por la clase, en serio. Me ha hecho reflexionar bastante. Y a ti por compartir esto que es tan personal y especial. A todos nosotros nos ayuda a fortalecer la fe. Esto que tú estás viviendo, el comentario de Andy también. Hace poco él perdió a su mamita sé que son cosas muy duras, muy difíciles. Pero miren, lo que yo quiero que noten, chicos, y lo noto yo también, es que nuestro Padre Celestial nos ama. Y con lo que ustedes acaban de comentarnos, compartir con nosotros, es muestra de eso. La relación que tú, Miguel, tienes ahora y Andy también, y Amita Ren compartió su testimonio del día domingo también con su abuelito, que también está delicado. Pero también hemos visto milagros, o sea, en todo aspecto, chicos, Él muestra su amor. Y lo que quiere es que despertemos de este sueño que a veces tenemos, que estamos dormidos y estamos así sin hacer muchas cosas para acercarnos a Él, ¿no? Pero quiero que ustedes, chicos, quiero que ustedes recuerden esto que están viviendo y sintiendo ahora, lo recuerden porque va a ser lo que les va a mantener firmes cuando vengan pruebas también y pueden ser más difíciles, no lo sé que vaya a venir o puede ser que tampoco, pero en la vida les va a mantener a ustedes este sentimiento, recuérdenlo porque más adelante lo van a necesitar. Y tienen que hacer que esto pase a sus hijos. Recuérdenlo, escríbanlo si es posible, y luego puedan compartirlo para con sus hijos. Una cosa que hemos hecho con mi esposa y con mis hijos es hacerles recordar justamente esos detalles. Ellos a veces han tenido dificultades, perdón, han tenido experiencias, y cada vez que nosotros nos lo comentaban, si recuerdas, y cuando hemos tratado de enseñar algunas cosas, para corregir algunas cosas en sus vidas, decimos, ¿recuerdas cuando sentiste eso? ¿Recuerdas cuando estuviste ahí? ¿Recuerdas? Eso les hace volver a sentir ese sentimiento de amor para con el Padre Celestial. Y eso les permite ser firmes. Entonces, solamente comparto algo rapidito y perdón que me haya pasado un minuto. En la clase que tuvimos de Libro de Mormón y en la apertura que tuvimos el otro día, compartí algo, chicos, y quiero que hoy pueda quedar más claro en su mente. Cuando ustedes piensan en Nefi, ¿cómo describirían a Nefi? Como persona, ¿cómo era Nefi? Era muy correcto, muy humilde, paciente, obediente al Señor. De los profetas que vemos en el Libro de Mormón, podríamos decir que es uno de los quizás muy especiales. ¿Sí? Si yo les dijera que ustedes son como Nefi, ¿me creerían? Quizás a veces nos sentimos que no tenemos ese nivel o esa experiencia de Nefi. Pero voy a mostrarles en el capítulo 2 de segunda de Nefi, primero Nefi capítulo 2, el Señor, o Nefi, perdóname, describe de las cosas que él vivió. Y quiero que lo leamos y quiero preguntarles si ustedes no han vivido lo mismo. Y a ver, está verificando, ahora sí. Él dijo lo siguiente: yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Les pregunto, ¿no tienen ustedes ese deseo de conocer los misterios de Dios? ¿No podríamos decir que esto que ustedes han comentado ahora son los misterios de Dios que nos permite ser felices? Entonces, el hecho de que ustedes estén hoy aquí en la clase, aún un poco tarde, muestra esos deseos que ustedes tienen de conocer al Señor. ¿No son entonces como Nefi? Sí, lo son. Entonces, miren lo que dice más abajo.
Clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó. Miguelito, con lo que tú nos has comentado, y sé que muchos de ustedes lo han hecho, no han clamado al Señor y no podríamos decir que Él te visitó en esta experiencia. No hemos quizás tenido la oportunidad de verlo personalmente, pero no hemos sentido su amor, como ahora en lo que ustedes han comentado. No hemos, dice después, enterneció mi corazón. ¿No han sentido eso hoy de enternecer su corazón? Que haya sido enternecido su corazón con las experiencias. De modo que creí, dice él. Todas las palabras de mi padre había hablado, así que no me rebelé contra él. Entonces, ¿no han vivido lo mismo que Nefi, mis queridos amigos? ¿No podríamos poner entonces su nombre aquí? Miguel, Andy, o Arlene, y decir lo mismo de Nefi. Son como Nefi, chicos. Son muy especiales. Van a hacer grandes cosas en esta vida. No solamente hablando a nivel quizás de descubrir una nueva tierra, pero sí con sus hijos, con sus familias. Entonces, perdón un ratito, un cinquito, mi esposa está llevando. ¿Aló? Corazoncillo, ¿qué tal? Lo que pasa es que están ensayando para la danza y me van a venir a recoger. Entonces, les decía, son como Nefi, chicos. O sea, no quiero que sientan que no son tan especiales como él. Ustedes están en este tiempo y en esta oportunidad aquí porque han hecho cosas tan especiales antes de venir a la tierra, en la vida premortal, que los calificó para venir en este tiempo. Y les muestro que quizás Nefi sentía como a veces nos hemos sentido. Si ustedes van a segunda de Nefi capítulo 4, que se conoce como el Salmo de Nefi, Nefi hace quizás mención de cómo él se sentía en algunos aspectos, en algún momento de su vida. Y quizás nos hemos sentido así. Y él dice lo siguiente, mira. (26) dice, entonces, si he visto tan grandes cosas, si el Señor en su condescendencia para con los hijos de los hombres los ha visitado con tanta misericordia, ¿por qué he de llorar? Mi corazón y permanecer mi alma en el valle de dolor, mi carne deshacer y mi fortaleza y fuerza desfallecer por causa de mis aflicciones. ¿Por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí, ¿por qué sucumbiré a las tentaciones de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y conquistar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? Despierta, alma mía. No desfallezcas más en el pecado. Regocíjate, oh corazón mío. Es lugar al enemigo de mi alma. ¿No se sentía Nefi como nosotros en el momento así? Quizás triste o molesto. Y aún más arriba, él menciona en el 17, oh miserable hombre que soy, sí, mi corazón se entristece a causa de mi carne, mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. Y cuando deseo regocijar mi corazón gime a causa de mis pecados, no obstante, sé en quién he confiado. Podríamos decir que Nefi tenía que luchar contra el hombre natural todavía de ellos, es desafíos igual que nosotros. ¿Somos como Nefi? Sí. Y el Señor y desea que sigamos adelante. Les animo a que piensen en eso, chicos. A que al igual que el pueblo de Amón, no manchemos más nuestras espaldas, que hagamos las cosas correctas, que despertemos a Dios y sigamos adelante, confiando en el Salvador. Sé que nos puede ayudar y lo dejo esas cosas en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, amigos míos, por esta clase y sus comentarios. Créanme que yo salgo muy fortalecido con esto, siempre.
Gracias, Andy, por conectarte, Erika, Miguel, Monterlén. Sí, está por ahí Josecito también escuchando. Gracias por la oración. Es un gusto siempre estar con ustedes. Terminaremos con una oración, porque ya me vienen a recoger y tengo que salir. Entonces, vamos a pedirle, por favor, si Andycito, ¿podrías hacer la oración, por favor? Andy, ¿podrías ofrecernos la oración? Sí, sí. Gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida culminado. Te damos gracias por esta clase tan importante que nos ha servido hoy día para reflexionar y poder corregir nuestros errores y poder estar más cerca a ti, poder sentir más tu presencia, poder sentir un arrepentimiento de corazón. Te pedimos que nos bendigas en el día a día, tanto a nosotros como a nuestros familiares y a aquellas personas que aún no conocen de ti, darles esa protección, porque sé que en algún momento te conocerán y también sentirán su arrepentimiento. Todo esto lo dejo en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 Gracias. Solamente quiero